Estabas ahí, ¿verdad? Eh, no, antes, ándale, Ahí. Ok. sí. ¿Listo? Doctor, ¿nos escucha? Sí, Ah, Ok. ok. ¿me escuchan? Sí, Sí. Eso. Continúen. bueno, ya entonces entrando con lo que serían las complicaciones, les mencionaba que generalmente estas suelen ser raras, aunque generalmente se ven asociadas por una infección bacteriana. Generalmente los patógenos más comunes que pueden infectar son el Streptococcus pyogenes, así como el Staphylococcus aureus. Eh, Se mencionan aquí las principales complicaciones, principalmente hematológicas y así como también neurológicas, en donde las complicaciones hematológicas son púrpura trombocitopénica o una púrpura fulminante. Dentro de las complicaciones neurológicas se incluyen meningitis, cerebelitis y raramente encefalitis. Eh, Esto, bueno, también puede generar, no se puede ver un cuadro de neumonía que generalmente se ve durante el inicio de la etapa aguda de lo que sería la varicela, pero pues se ha visto que generalmente es por una sobreinfección. La que sigue, por favor. Y bueno, las complicaciones generalmente en embarazadas suelen ser un poquito más graves. Esto de acuerdo a las semanas de gestación, porque se ha visto que durante las primeras 20 semanas es donde más daños va a haber hacia el producto. Eh, Hasta inclusive puede haber muerte fetal. Eh, Cuando la infección surge antes de las 20 semanas de gestación, se conoce como una embriopatía varicelosa, en la cual podemos pues ver implicaciones más allá que a la madre, igual congénitas. Esto generalmente se ven como lesiones cutáneas, cardiopatías, anomalías oculares, como cataratas, corioretinitis, microftalmia, así como también en el aparato genitourinario, como hidronefrosis o agenesia renal, en el aparato gastrointestinal como hipoplasia del colon izquierdo, así como puede haber igual atresia. También en manifestaciones esqueléticas, una hipoplasia de extremidades o incluso una escoliosis. Y unas de las más igual importantes son las neurológicas, que podemos encontrar una encefalitis, una paresia de extremidades, atrofia cortical e inclusive podemos encontrar microcefalia. Esto es respecto a las primeras 20 semanas de gestación y posteriormente, después de las 20 semanas, el producto generalmente no presenta síntomas como tal. O, bueno, aquí se mencionaba que una vez que haya nacido y se encuentre cursando su infancia, se va a ver afectado por un cuadro de herpes zóster. Hace rato les mencionaba que si bien una de las características de esta patología es que puede establecer latencia en los ganglios sensitivos. Esto generalmente pues lo vemos en lo que sería ya propiamente el herpes zóster. Y bueno, también por último, pero no menos importante, es las infecciones que han ocurrido o 5 días antes al parto o 2 días después. Esto generalmente porque bueno, el bebé puede generar varicela neonatal, que generalmente se ve reflejado en un cuadro grave con afección visceral, incluso puede afectar, bueno, más bien afecta pulmón, cerebro, hígado y pues también las lesiones características cutáneas. Y pues esto se asocia a un mal pronóstico porque tiene una mortalidad del 30%. Es por eso que les mencionaba que la inmunoglobulina contra varicela zoster está indicada en pacientes que hayan estado en contacto al menos 3 días post, bueno, pues contacto. Y pues también se mencionaba que se le puede administrar al bebé una vez ya que se haya tenido pues el diagnóstico en la madre. Y esto pues para evitar varicela neonatal y sus complicaciones.
Y pues de varicela sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o aportación hasta aquí? No, gracias. Ok. Bueno, Ok, entonces, ¿cuánto es el periodo de incubación? De ¿Cuál 10 es a el periodo de 21 días. incubación? Sí, en promedio ¿Mande? en promedio de 10 a 21 días. Ujú. Aunque, pues sí, ya depende de cada persona, pero ese es el promedio que se maneja. Ujú. Y acuérdense que tiene varias fases, ¿no? Por eso le llaman el cielo estrellado, ¿no? Ajá. Y efectivamente, cuando un bebé, la mamá ya está en el último trimestre y tiene varicela, generalmente se le debe de poner la inmunoglobulina al bebé Ujú. para evitar las complicaciones como tales. Ajá. Sí. Aquí la manejaron como sobre infección bacteriana, ¿no? Pero hay la literatura en donde pueden ver que se le conoce como varicela que impetiginizada, ¿no? O mencionaste es púrpura, ajá, que a veces la conocen como varicela hemorrágica, ¿no? Hemorrágica, sí. Ajá. En otros casos está lo que llamamos la artritis también, que Sí, les también. puede ocasionar a la artritis. Unos lo mencionan como reactiva, otros como aséptica, ajá, que se presentan en algunas personas que tienen igual varicela, ¿no? Ajá, Y pues lo pero demás, mencionaba que igual esos se ven más reflejados en personas adultas que todavía en niños. efectivamente es más de adolescentes, porque acuérdense que es una enfermedad propia de la infancia, ¿no? Pero se ha estado modificando con el esquema de vacunación y Ujú. actualmente ya no lo están presentando los escolares, ¿no? Que es donde se presentaba más frecuentemente. Ya se está viendo en adolescentes y en adultos, ¿no? En lo que pierden la eficacia de la vacuna. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. La meningitis, que es otro de los casos que te puede dar de complicación, ajá. Y pues las neumonías o los problemas, ajá, Ujú. por la inmunosupresión que se presenta. Entonces, acuérdense que pues tiene varias fases, ¿no? Ajá, o varios periodos, como le llaman. Ajá, que son las pápulas, las vesículas, las pústulas y las costras, ¿no? Ujú. Por eso a veces les pueden decir en qué fase está. Y ya ustedes, dependiendo de la lesión que observaron, pueden decir, pues ya está en una fase papular, una fase vesicular, o una fase costrosa, ¿no? Ajá, pero la característica pues, es de que las va a presentar casi todas las lesiones al mismo tiempo. Ujú. Ujú. Y pues el tratamiento, pues igual que todo, ¿no? Es sintomático. Lo ideal, pues se dice, no es darle el antiviral, ¿no? Ujú. Solamente aquellos que tengan alguna meningitis por ahí, que le tienes que dar dosis altas, hasta de 100 miligramos, ajá, del aciclovir, ajá, IV, porque ahí no es vía oral, es IV, Ujú. ya cuando están convulsionando o cuando tenemos problemas oftalmológicos, ¿no? Que nos van a ocasionar problemas en los ojitos, entonces ahí también está indicado administrar dosis altas de antiviral. Lo más ideal, como dicen, es dejarla pasar, ¿no? Sus sintomáticos, sus medidas generales y que solito el organismo vaya creando la respuesta. Ujú. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿Nada? No. ¿Seguro? Bueno, vamos a continuar con escarlatina. Ok. Bueno, ahora vamos a ver escarlatina. Escarlatina es una de las enfermedades infecciosas, una de las múltiples enfermedades infecciosas que se pueden presentar por estreptococo beta hemolítico, principalmente del grupo A, aunque no se descartan grupos B y C, perdón. Esta es una enfermedad infecciosa que va a estar mediada por una exotoxina pirogénica, que ahorita vamos a hablar de ella, y se trata de una infección, como ya les mencioné, por este estreptococo. En la epidemiología, primero vamos a ver que tiene un predominio entre los 3 a los 15 años, con mayor incidencia entre los 5 a los 11 años. Tiene baja incidencia en lactantes. ¿Esto por qué? Porque los lactantes aún tienen esa inmunidad que les confiere la madre. Entonces, en menores de 2 años, esto es muy poco común.
La escarlatina se presenta con mayor incidencia en invierno y también con mayor frecuencia en países con zonas templadas o con climas templados. La diseminación interpersonal, se da principalmente a través de las secreciones de nariz, de garganta y a través de la piel. Y también pueden ser por fomites contaminantes, pero principalmente pues se va a dar por las gotitas de flush. La incidencia va 2-1 en cuestión hombre-mujer, o sea, es decir, se presenta más en los hombres que en las mujeres. Y también es más frecuente en condiciones de hacinamiento. Esto pues porque hay más facilidad de que se dé el contagio. El estreptococo beta hemolítico del grupo A es una bacteria gram positiva con gran capacidad para producir hemólisis de los eritrocitos. Y aquí se van a conocer 80 serotipos. Esto principalmente por la diferencia en la proteína M. Ahorita vamos a hablar justamente de eso. Presenta una distribución universal, es decir, no predomina, digámoslo, en algún continente. Y predomina en las regiones con climas templados. O sea, es de distribución universal, pero sí tiene preferencia por climas templados. Y los elementos que lo constituyen fundamentalmente pues van a ser la proteína M y la función antifagocítica. Bueno, a grandes rasgos, igual ya les mencioné algunas de las características, pero son cocos gram positivos. Estas van a crecer en cadenas de 4 a 10 células. No son móviles, no forman esporas. Crece bien en agar sangre de oveja al 5%, que ahí es donde produce justamente la beta hemólisis y es fácil justo en ese cultivo identificarlo. Y también se puede hacer cultivo en agar chocolate. Otra de las cosas importantes es que producen catalasa negativa. Esto los va a diferenciar siempre de los estafilococos. Además, los estreptococos del grupo A se les llama así, existen estos grupos porque van de grupo A hasta el grupo U, esto según Lancefield. Y entonces, todos estos grupos se dividieron así por las diferencias antigénicas en el carbohidrato C. Entonces, aquí principalmente los más importantes para nosotros van a ser el A, el B y el C. Además, se conoce que este estreptococo es sensible a la bacitracina. ¿A qué me refiero con esto? El crecimiento del estreptococo piógenes es inhibido por la bacitracina y este es uno de los criterios diagnósticos. Si se dan cuenta, en la parte inferior de su lado derecho, podemos ver justamente un halo, no sé si se alcance a percibir, justo aquí. Ahí es donde se puso bacitracina y entonces por eso se inhibe el crecimiento del estreptococo justo ahí. Entonces, el estreptococo no siempre es sensible a bacitracina. Cuando es sensible a bacitracina, significa que es resistente justamente a este medicamento. Listo, perdón. Y entonces, volviendo al estreptococo, pues este va a producir 3 tipos de exotoxinas, A, B y C. Y justamente estos son los importantes para escarlatina y para que no se presente alguna de las otras infecciones o enfermedades que produce el estreptococo. Estas exotoxinas van a provocar las manifestaciones clínicas justamente de escarlatina y por tanto puede padecerse en 3 oportunidades, es decir, una persona se puede infectar 3 veces, ya sea por exotoxina A, luego B o luego C, o en el orden que sea, ya que cada infección va a ser producida por una única exotoxina, o sea, no se pueden producir por las 3 al mismo tiempo. O si llega a pasar, me imagino que es muy poco común. La puerta de entrada o la vía de transmisión, pues ya les había mencionado que va a ser generalmente respiratoria, también puede ser a través de la piel, pero principalmente va a ser respiratoria y se va a localizar en la nariz y en la garganta. Aquí es donde va a invadir el tejido y posteriormente los ganglios linfáticos regionales. Lo que le da variación o lo que puede presentar la variación en esta bacteria va a ser que en la misma cepa se pueden originar colonias mate o brillantes. ¿A qué nos referimos con esto? Las colonias mate van a constar de microorganismos que producen mucha proteína M y son altamente virulentos o son más propensos a generar infecciones. Y las colonias brillantes tienden a producir muy poca proteína M y son menos virulentos. Entonces, estas son las cepas que prácticamente no producen enfermedad. La proteína M es una sustancia altamente importante, como ya les mencioné arriba, justamente para que se produzca la enfermedad. En ausencia de estos anticuerpos específicos,
el estreptococo puede incluso resistir la fagocitosis por los polimorfonucleares. Otras toxinas y enzimas que tiene el estreptococo son la estreptocinasa, que actúa como una fibrinolicina. El segundo es la desoxirribonucleasa. También tiene hialuronidasa. Tiene aparte la exotoxina pirogénica, que es la que nos va a ayudar justamente en la escarlatina, o bueno, la que nos interesa en la escarlatina, que es la toxina eritrogénica. Y además tienen las hemolicinas, que ya conocemos. Bueno, en los factores de riesgo, vamos a ver que se asocia principalmente a infecciones faríneas que ya se hayan dado anteriormente, además heridas o quemaduras infectadas justamente por el estreptococo. El contacto con personas infectadas por estreptococo aumenta muchísimo el riesgo, y ahorita en la fisiopatología les voy a explicar por qué. Este se presenta mayormente en personas caucásicas, es decir, en la raza blanca, por así decirlo. Es más del invierno y también en climas templados, como ya les había mencionado, y el 80% de los niños con 10 años de edad ya han desarrollado anticuerpos protectores contra las exotoxinas del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Una última cosa es que la escarlatina es rara en niños menores de 2 años, justamente por lo que ya les había mencionado, la presencia de los anticuerpos maternos. Y entonces, bueno, la fisiopatología. Aquí vamos a ver que la bacteria va a presentar estas 3 exotoxinas de las que ya les he estado hablando, y para que la enfermedad se produzca no debe de haber inmunidad cruzada entre ellas. Ese es uno de los factores. Y además depende de 3 cosas justamente. La primera es el factor antibacteriano. Aquí va a ser la respuesta inmune a la proteína M de la bacteria, que como ya les mencionaba, hay aproximadamente 80 serotipos en esta cepa por la diferencia en la proteína M. Otro de los factores va a ser la antitoxina, que haya respuesta que proteja contra la evolución de la fiebre escarlata, pero no de otras patologías de etiología estreptocócica. Y por último, en ausencia de estas 2 inmunidades, tanto antibacteriana como antitoxina, se va a producir la escarlatina. El tiempo de incubación del estreptococo va a ser de 1 a 7 días, con una media de 5 aproximadamente. Y entonces, en este cuadro les resumo todo lo que les mencioné. Lo más importante aquí, porque Beto me está apurando un poquito, sería justamente el último recuadro. Sin inmunidad antibacteriana ni inmunidad antitoxina. Es decir, para que se produzca la enfermedad, no debe de haber inmunidad tanto para la bacteria como para la antitoxina o para la exotoxina. Puede ser A, B o C. Y justamente en el cuadro de medio, que sería este, es una baja probabilidad de que se produzca la escarlatina, pero igual existe. Es decir, aquí va a haber inmunidad antibacteriana sin inmunidad antitoxina. Entonces, las toxinas van a seguir, digámoslo, activas, es decir, no va a haber una respuesta contra la antitoxina, y entonces es cuando se va a empezar a producir la escarlatina. En los otros 2 recuadros, por ejemplo, el primero, cuando existe inmunidad antibacteriana con inmunidad antitoxina, no va a haber ninguna enfermedad producida por el estreptococo, de ningún tipo. Y en el tercero, que no les señalé, sería inmunidad antitoxina sin inmunidad antibacteriana. Es decir, aquí hay 0 probabilidad de que se produzca escarlatina, pero sí puede haber otro tipo de enfermedades, ya sea, por ejemplo, la piodermia estreptocócica, la faringitis estreptocócica, que ya va a estar producida antes, un síndrome de choque tóxico por estreptococo, la fiebre puerperal, la celulitis, una erisipela o demás. Pero entonces ese sería en el tercer recuadro. Pero principalmente para que se produzca escarlatina, no debe de haber inmunidad antibacteriana ni tampoco inmunidad antitoxina. Y aquí les resumo justamente todo eso. Necesitamos que, pues, el estreptococo, ¿no? Del grupo A, B o C, pero principalmente, pues, es del grupo A. Después, la vía de entrada, o que se genere la transmisión, que principalmente les decía yo que va a ser el epitelio faríngeo. También puede ser la piel en heridas, herida quirúrgica y demás, pero principalmente epitelio faríngeo. Y de ahí, si se dan cuenta, en la flecha de la derecha, dice ningún anticuerpo, es decir, no hay anticuerpo antibacteriano ni tampoco hay anticuerpo antitoxina. Entonces, ¿qué se genera? Escarlatina.
Y aquí hay otra cosa muy importante, y esto nos va a hablar igual de las complicaciones que puede generar la escarlatina. Después de la escarlatina, yo les mencionaba sobre las proteínas M. Aquí en las proteínas M va a haber diferentes, que principalmente, como dice ahí, las cepas eritrogénicas van a ser M49, M2, M42, M56, M57 y M60. Escarlatina o la cepa que produce escarlatina tiene en común estas cepas nefrogénicas con glomerulonefritis causada por estreptococo y también por piodermia. Entonces, tanto piodermia como escarlatina te pueden llevar, justo por esta similitud en las cepas, a glomerulonefritis. Esto no quita que igual pueda producir fiebre reumática si se trata de otra cepa, pero principalmente la primer complicación va a ser glomerulonefritis en el 10 al 15%. ¿Hasta aquí queda alguna duda en cuestión de esto? No, todo claro. No. Ok. Y bueno, aquí ya nada más les puse este cuadrito de la historia natural de la escarlatina, pero básicamente dice exactamente todo lo que ya les estuve mencionando. Es solo como para resumirlo, por si quieren verlo más adelante. Y entonces vamos al cuadro clínico. El periodo de incubación, como ya les mencioné, va de 1 a 7 días con una media de 5 días. Este va a ser de inicio brusco. Van a tener una fiebre mayor a 39.5 grados centígrados, que también en algunas bibliografías se menciona que puede ser en espículas o en picos. Pero también hay 2 fases en donde primero se presenta fiebre y después el paciente ya no presenta fiebre. Y eso lo vamos a ver ahorita. También odinofagia, obviamente por si tuvieron vía de entrada en faringe, pues por justamente toda la inflamación que se va a generar ahí. Cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, mialgias y malestar general. Son algunas de los síntomas que pueden tener. Va a haber una fase prodrómica y una fase exantemática. En la fase prodrómica, lo primero que vamos a ver pues, es la faringe congestiva, que es lo que les decía. Depende mucho de la vía de entrada, pero principalmente esto es lo que más se ve. El eritema en la mucosa oral, una mácula puntiforme roja en la úvula y en el paladar duro, que estas van a ser, como ya lo hemos visto en las otras enfermedades exantemáticas, van a ser manchas de Forchheimer. Además, se va a apreciar una capa blanca en el dorso de la lengua. Las papilas se van a ver eritematosas y aumentadas de volumen. Esta lengua después va a evolucionar a una lengua aframbuesada o de fresa, va a estar totalmente roja y ya no se va a ver esta capa blanca, se torna totalmente roja. Además, pueden llegar a presentar adenopatías y, pues, obviamente, el exantema. Pero el exantema se presenta no en la fase prodrómica, sino en la fase exantemática. Cuando nosotros ya vemos el exantema, significa que ya migró del prodromo al exantema. Y entonces aquí las características generales del exantema o de la erupción van a ser, pues, el eritema, que va a palidecerse a la presión, es decir, si ustedes sobre el eritema presionan, van a ver que se torna blanco. Otra de las características y que son patognomónicas de esta enfermedad es la calidad de papel de lija, o sea, la piel se siente como papel de lija, excepto en palmas y en plantas de los pies. Además, se va a acentuar la erupción roja en los pliegues flexorales, que esto va a estar llamado líneas de Pastia, que son justamente como lo pueden ver aquí, no sé si se aprecia bien, pero justamente estas serían las líneas de Pastia, que vamos a ver que se presentan principalmente, primero debajo del brazo, luego la ingle, es decir, van a ir cefalocaudal. Además, este eritema va a comenzar en el tronco y luego se va a extender rápidamente hacia pues la parte más externa del cuerpo. Y como ya les dije, pues va a evitar las plantas y las palmas de la mano. Y en la cara vamos a tener algo que se llama signo de Filatov. El signo de Filatov es justamente este enrojecimiento que se ve como triángulo en la cara que alcanzan a ver en este niño. Ese es el signo de Filatov. Y también podemos realizar una prueba de Rumpel-Levy, que también es llamada prueba del torniquete, justamente para ver cómo es que está. Esto nada más nos va a mostrar la trombocitopenia o si existe en el paciente.
Entonces, cuando es positiva, pues ustedes ponen el torniquete ya sea con un manguito de, pues sí, para tomar la presión, lo van a insuflar, y si ven ustedes que se forman más de 10 petequias, esto podría ser una prueba de rombolidi positiva. Y bueno, en el diagnóstico, actualmente toda la bibliografía refiere que el gold standard sigue siendo el cultivo de exudado faríngeo, porque justamente aquí podemos aislar la bacteria mucho más fácil. El único problema de esto es que, bueno, tarda en lo que el cultivo pues crece. O bueno, ajá, sí, exacto. Y pues aquí se puede hacer justo lo que les mencionaba al inicio, para ver en el mismo cultivo puedes estar buscando el estreptococo y además ver si es resistente, por ejemplo, a bacitracina, si es resistente a penicilina y demás. Entonces, en el mismo cultivo se pueden hacer diferentes cosas. Aquí, bueno, la obtención de la muestra va a ser crucial para obtener la máxima sensibilidad, y se hacen diferentes recomendaciones. El hisopo debe rozar vigorosamente la faringe posterior y las amígdalas. Además, debe tener muestra de cualquier exudado que se encuentre en la faringe. También el hisopo debe ser de algodón o de dacrón. Y al momento de la toma de la muestra se debe tener adecuada iluminación. Y también se debe evitar tocar los labios, la lengua y la mucosa bucal. O sea, debe ser específicamente de faringe. Otra de las pruebas que se pueden realizar son las pruebas serológicas. Aquí buscamos tanto S, que sería aquí lo escribí mal, pero es la streptolicina, y la antiestreptolicina es la E, y sí, es S, es streptozima. Y entonces aquí nos van a decir que es positivo cuando es mayor de A1, 240. Y entonces sería positivo esto entre la tercera y quinta semana de que inició el cuadro. Es decir, esta prueba serológica no va a resultar positiva en los primeros días de la enfermedad. Tienen que haber pasado de 3 a 5 semanas para que la prueba serológica pueda ser positiva. En la actualidad, muchos de los artículos que estuve leyendo mencionan que justamente estas pruebas ya no están tan indicadas en la enfermedad aguda, como les mencionaba. O sea, justamente tiene que ser de la tercera a la quinta semana, y estas solamente se usan justo por eso, por el tiempo en el que tiene que ser, no se hacen en la enfermedad aguda, solo se recomiendan cuando ya se sospecha que hay complicaciones, por ejemplo, fiebre reumática o glomerulonefritis, que es lo que les digo que es más común en escarlatina. Y hay otra que es la prueba de Dick. La prueba de Dick es una prueba cutánea para determinar la sensibilidad a una exotoxina. Esta consiste en inyectar 0.1 mililitros de un infiltrado diluido de estreptococo hemolítico de la escarlatina, o sea, de las cepas que producen la escarlatina. Y la aparición de un eritema indica la susceptibilidad a la enfermedad. Entonces, para decir que un Dick es positivo, tiene que haber producido eritema, y esto significa que no tiene anticuerpos para neutralizar la toxina. Entonces va a ser sensible a presentar escarlatina. Y un Dick negativo sería la ausencia del eritema local, y entonces significa que es resistente a las cepas que producen escarlatina. En el diagnóstico diferencial, pues es muy similar a lo que Alondra ya nos había mencionado. Aquí principalmente va a ser con sarampión, rubiola, mononucleosis infecciosa y enfermedad de Kawasaki. Aquí les pongo una tablita en la que más o menos podemos ver algunas características importantes para pensar en uno o pensar en otro. Por ejemplo, la escarlatina, a diferencia del síndrome tóxico, por ejemplo, se produce, bueno, aquí dice que de los 4 a 6 años, pero recordemos que el pico en realidad es entre los 4 y los 8 años. Entonces, bueno, aquí más o menos esta tablita tiene un poquito de diferencias, pero puede servirnos para hacer un diagnóstico diferencial con estos. Y bueno, ya sabemos que estamos haciendo el diagnóstico diferencial con estas enfermedades justamente porque también presentan exantemas. Entonces hay que saber diferenciar entre uno y otro. En el tratamiento vamos a ver principalmente que un ciclo de 10 días de penicilina o de clindamicina cuando se es alérgico a penicilina va a ser importante justamente para prevenir el riesgo de las complicaciones piógenas. Entonces, mientras más precipitado sea el tratamiento, menos probabilidades hay de que se den las complicaciones. Y justo ahorita en las complicaciones les voy a hablar del por qué.
las más comunes, bueno, las complicaciones más comunes van a incluir adenitis, otitis media, sinusitis y absceso peritonsilar y el absceso retrofaríngeo. Aquí también les puse el esquema que principalmente se usa cuando se puede utilizar penicilina, es decir, que el paciente no es alérgico a penicilina, pues se puede utilizar penicilina B vía oral por 10 días, amoxicilina vía oral por 10 días, y bueno, aquí les puse todas las dosis para no mencionarlas. Y también, pues ya sabemos que si el paciente es alérgico a penicilina, lo podemos cambiar por clindamicina, eritromicina, acitromicina o claritromicina. Y entonces va a haber dos tipos de complicaciones, las iniciales o supurativas y las tardías o no supurativas. Aquí en las iniciales van a ser otitis media, osteomielitis, absceso periamigdalino, sinusitis y en raros casos neumonía. Pero la principal va a ser otitis media. Y en las complicaciones tardías o no supurativas van a estar fiebre reumática y glomerulonefritis, que justo por eso les decía hace un ratito de precipitarnos a dar el tratamiento, porque si se fijan, glomerulonefritis se produce 10 días después del pico más alto en el cuadro, es decir, la bibliografía lo refería como cuando empieza la fase exantemática, cuando termina el cuadro exantemático, es decir, cuando empieza a reducir el exantema, es cuando empiezan a contar, por ejemplo, 10 días para que se pueda producir la glomerulonefritis. Esta es una complicación sí tardía, pero no tanto. Y la fiebre reumática se puede producir de 3 a 4 semanas después. Entonces, como les decía, las cepas nefritógenas van a ser M2, M42, M56, M57 y M60. Y estas van a ser las principales que van a influir para que glomerulonefritis se presente. Uno, si el tratamiento no se da a tiempo. Y dos, obviamente, si el estreptococo o la cepa que produjo la escarlatina fue alguna de estas 5. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, gracias. ¿No? Ninguna, muchas Eso, gracias. gracias. Ok, entonces vamos a seguir con enfermedad A ver, ¿con mano-boca. qué otro nombre se le conoce a la escarlatina? Como la fiebre escarlata o fiebre escarlatina. Ujú. Acuérdense que en las enfermedades exantemáticas la única que no es viral, ¿cuál es? Escarlatina. La Escarlatina. escarlatina, ¿no? Pues sí. Ajá. Acuérdense que van a haber las complicaciones que llaman supurativas y no supurativas. Ajá. Y que todo eso va a depender de las cepas que ya sean nefrogénicas, ajá, cardiogénicas, ajá, y que nos van a dar los problemas, ajá. Lo principal, pues ya lo vieron, ajá, el triángulo de Filatov, ajá, las líneas de Spastia, el síndrome de Rumpen-Lid, ajá. Como tal, el tratamiento, pues generalmente te van a decir que es penicilina, ¿no? ¿Y quién da la virulencia en este caso? Las toxinas. Principalmente exotoxina. la exotoxina y la proteína M, que es la que va a ayudar a la exotoxina. Ajá, porque acuérdense que también tiene un antígeno A, ajá, y pues ahí va a variar. Ajá, entonces la virulencia te lo va a estar dando la proteína M como tal. Ajá. Hay que siempre, pues cuando lo vean, hay que darle tratamiento y principalmente lo característico que van a ver ahí, pues va a ser la lengua en fresa que le llaman, ¿no? Ajá, y el triángulo de Filatov, y con esto pues van a ver el exantema posteriormente y pues hay que dar tratamiento para evitar las complicaciones que ya mencionaron, ¿no? Principalmente fiebre reumática, ajá, la otitis, la sinusitis, la neumonía y la glomerulonefritis, ¿no? Sí. Bueno, ¿ninguna duda? No, doctor. ¿Cuánto dura el exantema? Bueno, vámonos con... El ¿Verdad? exantema es muy variable, ajá. En el momento en que el exantema es variable, en el momento, si lo dejas avanzar, te menciona que te puede durar hasta 7 días, pero si inicias el antibiótico, te puede durar hasta 72 horas. Entonces, todo va a depender 72 si horas. metes o no, y no metes el antibiótico como tal. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Y generalmente, como ya lo mencionaron, ¿no? La edad de predominio es de los 2 a los 10 años, ¿no? Como tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Algo que creo que no mencioné, no sé si lo dije o no, es que algo característico que nos mencionaba ahorita el doctor sobre la lengua en fresa o aframbuesada es que evoluciona de la lengua blanca, o sea, la que tiene la capa blanquecina o la placa, a lengua en fresa en menos de 24 horas. Entonces el paciente te va a referir justamente eso, o sea, que primero tenía una placa blanquecina y ahora tiene la lengua totalmente, pues, roja. Exacto, la lengua saburral. Gracias, Beto. Y ya, ahora sí, puedes continuar, Leila. Ok. Bueno, vamos a comenzar con enfermedad pie, mano, boca. Y también es conocida como estomatitis vesicular con exantema. Siguiente, porfis. Bueno, este es un síndrome exantemático vesiculoso y bueno, en cuanto a la epidemiología encontramos que afecta principalmente a niños menores de 10 años, sin embargo, en otras bibliografías como lo es la guía de práctica clínica, menciona que afecta a niños de 6 meses hasta incluso los 13 años. Esta va a tener una transmisión horizontal de niño a niño mediante el contacto directo de secreciones orales, nasales, de materia fecal, teniendo una ruta ya sea fecal-oral u oral-oral. Y también se va a transmitir mediante objetos contaminados o fomites. Algo importante también de destacar es que se puede presentar en cualquier temporada del año, pero tiene mayor prevalencia presentarse entre los últimos días de la estación de verano y los primeros días de otoño. Y bueno, también es tiene alta frecuencia en zonas tropicales y templadas. Siguiente, porfa. Bueno, en cuanto a la etiología, está frecuentemente asociado al virus Coxsackie A16. Sin embargo, también puede ser provocado por el enterovirus 71, que va a ser, bueno, en esta entidad es grave, ya que va a tener un cuadro más, pues sí va a tener mayor gravedad y aparte también se van a presentar complicaciones neurológicas y cardiopulmonares, principalmente en niños pequeños. Bueno, esta enfermedad también puede estar dado por otros virus, como es el virus Coxsackie A, del grupo A, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, o virus Coxsackie B, 1, 2, 3 y 4. Y bueno, en cuanto a la enfermedad causada por el virus Coxsackie A16, pues se encuentran complicaciones como lo es la encefalitis, la parálisis flácida aguda, la miocarditis, la pericarditis o el shock. Y bueno, algo también importante destacar es que la encefalitis provocada por el virus Coxsackie A16 se encuentra o está asociado frecuentemente a recién nacidos, es decir, aparecen recién nacidos y pues esto podría darse en casos de que la madre haya sido, bueno, presente la enfermedad en los últimos días de su embarazo o en el último trimestre. Siguiente, porfa. Ok. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, la clínica va a ser muy importante, ya que pues el diagnóstico principalmente va a ser clínico. Y bueno, la clínica característica es que primero va a tener un periodo de incubación de 3 a 6 días. Posterior a esto va a empezar un periodo prodrómico que dura de 2 a 24 horas. En otras bibliografías mencionan que incluso puede llegar hasta 3 o 4 días. Y bueno, va a estar caracterizado por la presencia de fiebre, malestar general, anorexia, dolor abdominal y odinofagia. Y después de esto van a comenzar a aparecer las lesiones características, que van a ser lesiones ovaladas, no circulares, eso es algo muy importante, que van a medir de 2 a 7 milímetros con un promedio de 5 milímetros. Y estas van a tener un contenido líquido claro, además de que van a estar cubiertas por una capa grisácea y pues en su alrededor o en los bordes va a tener un halo eritematoso. Y bueno, estas vesículas van a ser dolorosas al tacto. Y bueno, ahorita les sigo platicando. Siguiente, porfa. Estas vesículas van a aparecer de forma electiva en la cavidad y en la mucosa oral. Van a aparecer en lengua, en la pared faríngea posterior, en el paladar, en las encías,
en la zona perioral y en los labios. Y bueno, estas vesículas pueden llegar a ulcerarse y causar lesiones superficiales que miden aproximadamente de 4 a 8 milímetros, que también pues van a tener eritema adyacente. La importancia de las vesículas en la cavidad oral es que la presencia de estas vesículas a veces puede ser un poco, o más bien llegan a ser tan dolorosas que dificultan la ingesta de alimentos. Entonces, muchas veces este es un factor clave para que el paciente pueda llegar a deshidratarse. Y bueno, después de que aparecen las vesículas en la cavidad oral, aproximadamente se menciona que 24 horas después van a aparecer lesiones vesiculosas y o pustulosas en los dedos de las manos y de los pies. Principalmente afectan la porción dorsal de las extremidades, sin embargo también pueden llegar a afectar a nivel palmoplantar. Y bueno, también algo importante destacar es que tiene mayor afección hacia las manos. Bueno, estas vesículas también pueden llegar a afectar las nalgas y las ingles. Como ya les mencioné, pues esta afección de extremidades y boca es como la clínica y la clínica característica, y por tanto regularmente no se opta por confirmar el diagnóstico a través de exámenes de laboratorio. Sin embargo, se menciona que en pacientes que pueden presentar complicaciones como inmunodeprimidos o mujeres embarazadas, a veces sí es recomendable confirmar el diagnóstico a través de PCR o serología viral. Siguiente, porfis. Bueno, hay otros variantes etiológicos, como ya les dije, pues este puede ser causado por diferentes agentes. Y por ejemplo, en el virus Coxsackie A16, que A6, que este también es causante de la herpangina. Bueno, en este va a tener un cuadro más grave, ya que va a haber fiebre mayor, va a haber una distribución más amplia de las lesiones, es decir, no se va a limitar solamente a las extremidades, sino que ya va a afectar una zona más proximal de estas, incluso llegando hasta el tronco. Y también no se va a limitar las lesiones a la cavidad oral, sino que ya van a afectar toda la cara. Bueno, estas lesiones van a aumentar de tamaño y también van a ser dolorosas, van a producir también deshidratación, como ya lo mencioné, por la falta de ingesta de alimentos y de líquidos. Y bueno, algo también importante destacar es que en este sí va a haber una descamación de palmas y plantas. Y esta enfermedad causada por este agente etiológico va a tener una mayor tasa de hospitalización que la enfermedad de pie, mano, boca causada por el virus Coxsackie A16. Sin embargo, pues este también va a tener un curso benigno y incluso se puede cursar con onicomadesis, que esta va a ser la descamación ungueal. Esta regularmente suele aparecer de 1 a 2 meses después de la infección. Y bueno, esta simplemente va a ser la interrupción del crecimiento de las uñas. Este puede iniciar por la aparición de surcos transversales en las uñas, que son llamadas líneas de View, que son las que aparecen en la primera imagen. Y bueno, esta no se tiene claro el por qué ocurre. Sin embargo, hay diferentes, gracias Sofía, sí son las que se miran aquí como surquitos. Y bueno, algunas de las argumentos que se pueden dar del por qué ocurre esta descamación ungueal es porque el virus tiene un tropismo por la matriz ungueal, porque puede ser debido a un efecto sistémico de la fiebre, que es alta, pero es irregular, o puede ser consecuencia postinflamatoria de las vesículas periungueales, es decir, que pues obviamente aparecieron vesículas también alrededor de la uña, y pues el hecho de que hayan desaparecido pues también afectó el crecimiento de la uña. Esta puede ser a través, como ya lo mencioné, de las líneas de View, o puede ser un desprendimiento total de la uña de sentido proximal a distal. Este proceso regularmente es progresivo, es indoloro, y pues solamente es eso, cursan con eso, pero pues no hay algo como de gravedad. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, entre los principales que se encontraban era varicela,
en el cual pues las lesiones orales van a ser muy poco frecuentes, algo que es muy importante porque pues ya mencionamos que obviamente en esta enfermedad los principales blancos pues va a ser la cavidad oral. Las lesiones cutáneas van a ser más extensas y van a tener una distribución central, es decir, van a afectar más el tronco, además de que aquí no va a haber afección de palmas ni de plantas de los pies. En cuanto a la gingivoestomatitis herpética primaria, pues en esta se va a encontrar fiebre y linfadenopatías cervicales, algo que, como ya vimos, pues no va a aparecer en la enfermedad pie-mano-boca. Y bueno, en esta también va a haber lesiones confinadas a la cavidad oral y no va a afectar las extremidades. Y bueno, en cuanto a la herpangina, aquí las lesiones se van a encontrar solamente en orofaringe posterior, las fauces y el paladar blando. Siguiente, porfa. Y bueno, el tratamiento, pues no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, solamente es un tratamiento sintomatológico a través de analgésicos y antipiréticos, por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno. Y bueno, algo importante también de destacar es que pues hay que mantener las medidas básicas para evitar la transmisión, es decir, que haya un lavado corporal, lavado de manos, y evitar compartir objetos o utensilios del paciente que está enfermo. Aparte de que también a medida que sea posible, pues es muy recomendable que el paciente siga manteniéndose hidratado a través de la ingesta oral de ya sea alimentos y si no solamente líquidos, para, como ya lo dije, evitar la deshidratación. Y pues en sí no, ese es el tratamiento, no hay ningún otro fármacos que se puedan utilizar más que aquellos como analgésicos y antipiréticos. ¿Tienen alguna pregunta? Y pues eso sería todo en cuanto a enfermedad pie, mano, boca y las enfermedades exantemáticas que expusimos hoy. Gracias por tu atención. Exacto. ¿Alguien me quiere decir qué es la glosopeda? ¿Mandé? Por el término lo podría relacionar con la lengua, pero en sí no sé bien qué es. ¿Nadie? No, la Son glosopeda es, son los perdón, que les llaman, son los que les llaman como los fogazos, son como las aftas, ¿no? son las aptas, que se le conoce como fibra aptosa, pero acuérdense que la glosopeda nada más se va a presentar en animales de granja, ajá. No se presenta en los humanos, ¿no? Ajá. Y al síndrome de mano, pie, boca, hay algunos que te lo van a conocer igual como fiebre aptosa, pero le tienen que poner humana, ajá. Porque si ustedes nada más dicen fiebre aptosa, se puede confundir con la glosopeda, ¿no? Que ya quedamos que es nada más en animales de granja, ajá. Aquí, como lo mencionaron, pues nada más se va a presentar en bebés, ajá. Y aparentemente en menores hasta 5 años. Ya conforme van creciendo, sí se pueden presentar los eventos, pero son cada vez más raros, ajá. Claro. Frecuentemente, pues ya lo mencionaron, verano, primavera y otoño, ¿no? Y una característica o qué característica tienen las lesiones, ajá, mejor dicho, ¿en dónde se van a encontrar las lesiones del síndrome de mano, pie, boca, bueno, realmente en la boca, que les van a hacer la diferencia, ajá, con la herpangina? Lengua, principalmente. Lengua, encías. Acuérdense que las aptas o las llagas, ajá, en el síndrome de mano, pie, boca, ¿dónde lo van a encontrar? Principalmente encías, ajá, Encías, labios. y en la parte anterior de la boca, ¿no? Y de la garganta. Paladar duro, lengua y mucosa oral. Es donde los van a encontrar. Y en cambio, en la herpangina lo van a encontrar en la parte posterior, ¿no? Y aparte de que acá, ya posteriormente cuando se vea, esto lo van a ver luego también en el herpes simple, ajá, que es donde van a ver un poquito de herpangina, ajá. Y después van a decir cuál es el 1 o es el 2, ajá, como tal, que lo va a ocasionar. La fiebre es mucho mayor. Entonces, las complicaciones pues, más frecuentes, ya lo mencionaron, es la deshidratación, la meningitis viral y la encefalitis, ¿no? Y pues el tratamiento
pues generalmente son anestésicos locales tópicos, como cuál conocen. ¿Alguien ha hablado por ahí de la famosa solución Filadelfia? ¿Nadie ha escuchado de la solución Filadelfia? No. Que les ponen 2 centímetros de lidocaína, 2 de bismuto, un pedacito de pasta de dientes, ajá. Y con esto, pues, disminuye un poquito la molestia, ajá. Porque a pesar de que le den analgésico, el niño no va a querer comer. Y un dato característico, pues, como lo mencionamos, es el babeo, ¿no? Y van a ver cómo se llevan las manitas a la boca, ajá. Acuérdense que, pues, es más frecuente el coxsackievirus A16, ajá, y los enterovirus, ¿no? Ya los demás también lo pueden presentar, pero es un poquito diferente. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿Nada? ¿Seguros? Acuérdense que a veces les he dicho que se fijen las diferencias. Aquí una diferencia del síndrome de mano-pie-boca, pues va a ser las lesiones que van a encontrar. Muy diferente que en la gingivoestomatitis herpética o fiebre aftosa, no van a encontrar en manos y en pies. Ajá. Y cómo se encuentran localizadas las lesiones. Uh-huh. Entonces, ¿no hay preguntas? No. No, doctor. No, Gracias. Doc, todo bien. Bueno, entonces ya no les quitamos el tiempo porque ahí nos va a pasar la factura, ¿eh? Y hay que juntarnos para ayudarle. Ajá, para que no sea el único. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces, ya van viendo, ya por ahí ya sacaron algunas características de la matriz germinal que matriz comparativa que van a hacer, o cuadro sinóptico de las diferencias que van a ir presentando. Ajá. Entonces ya pueden ir llenando poco a poco y eso también les va a ayudar a ustedes para el repaso y que vean las características, porque si se dan cuenta, pues muchos presentan exantemas, ¿no? Sí. Ajá. Muchos presentan fiebre. Varía en ocasiones el periodo de incubación en una cosa, en otra las características de las lesiones, ajá, y es lo que les va a hacer que cuando empiecen a ver estas lesiones, ustedes empiecen a dar su diagnóstico. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ya los dejamos descansar. Ajá. Gracias, doctor. El cuadro pues, lo van a hacer ya cuando terminamos, ¿no? Ajá. Uh-huh. El cuadro lo van a hacer ya cuando terminemos las clases de vacunas. Que no pueden poner ahí si quieren las vacunas. Ajá. En cuanto a la vacunación que mencionaron de la varicela, que es algo que se me estaba olvidando, acuérdense que es a partir del año. No viene en esquema básico de vacunación. Lo van a meter apenas, ajá, pero no está establecido en el cuadro básico de vacunación. Y generalmente van a encontrar literatura como la que mencionaron, que si es menor de 13 años se aplicaba una dosis, ajá. Que si es mayor de 13, 2 dosis, ajá. Ahorita pues ya se están aplicando 2 dosis y varía mucho la edad. Unos les dicen que a partir del año aplicas una y que el refuerzo puede venir a las 4 semanas o inclusive 6 meses posteriores a haberse aplicado la primera dosis. Dosis. Entonces varía mucho todavía y está por ingresar ya a cuadro básico de vacunación. Ajá. E igual, ahorita por ahí a lo mejor van a mencionar los que vayan a dar vacunas, pentavalente y hepatitis B, ajá, que se estaban aplicando aparte, ¿no? Actualmente ya saben que se va a aplicar como hexavalente, ajá, y va a cambiar un poquito el esquema de vacunación. Y ya no se va a aplicar DPT, ajá, ya se va a aplicar una cuádruple, ajá, en donde se va a administrar vacuna para el hemófilos influenza, ¿no? Entonces son cambios que se están haciendo. Quizás a lo mejor lo encuentren en la literatura o todavía no, pero de todos modos vamos a ir mencionando los cuadros que se van a ir dando posteriormente. Ajá. Ok, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Una pregunta sobre el cuadro. Uh-huh. ¿Incluimos en el cuadro nada más las enfermedades exantemáticas o también todas las demás que vamos a ver cómo va a ser salmonelosis y brucelosis y todo eso? Nada más exantemáticas. Ajá. Ok. Porque acuérdense que la salmonelosis también va a dar un salpullido, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde lo va a dar? Ajá.
O sea, también es exantemática, pero esa no está considerada al 100% como exantemática, pero también da un salpullido. Ajá. Ok, Y ese doctor. también es característico. Ya después me van a decir por ahí, en las extremidades, que es donde se va a presentar principalmente, pero en qué lugar, es lo que va a marcar la diferencia. Esas no las metan, nada más las virales y la escarlatina, la Sí. bacteriana, la única bacteriana. Ajá. Ok. Sí, doctor. Bueno, pues descansen, mañana nos vemos y hay que nos pase la cuenta Alberto. Sí, Sí, muchas gracias, está doctor. bien. Gracias, Gracias, doctor. Beto. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Luego. Hasta luego. Bye.